Yadkuntur Deporte y Turismo, un programa enfocado en dar a conocer los interesantes y escondidos sectores del Ecuador, visitando barrios y comunidades, realizando actividades deportivas y generando turismo nacional. Yadkuntur es una propuesta que busca impulsar el desarrollo turístico del Ecuador y con la conducción de Araceli Pazmiño, Bolívar Tonato y Edwin Carrera, estaremos contigo todos los días martes desde las 19:30 recorriendo juntos nuestro Ecuador turístico. Todos vamos a conocerlo. Un producto más de Colectivo Grupo Constructor Social. Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Bueno, y bienvenidos a un programa más. Soy Mari Carmen Díaz y bueno, hoy voy a estar conduciendo el programa Construyendo Emprendimientos, impulsando, ayudando y lo más importante, guiando, porque somos un país de emprendedores. Bueno, me puedes escuchar y también ver todos los miércoles a las 7 de la noche por la radio online de Grupo Constructor Social. Y bueno, y recuerda, si vamos juntos, vamos lejos. Bueno, les comento, tengo un invitado especial de lujo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tal vez para los que no son emprendedores les interese muchísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los pasos para realizar un emprendimiento. Y tengo el honor de presentar a mi querido Francisco Quinchanguano Mendoza. Bienvenido a nuestro programa y a su programa también. Mari Carmen Díaz, buenos días. Qué gusto estar Hola. aquí. Es un honor para mí estar en este medio alternativo de comunicación, que son los medios que de a poco van penetrando en la mente y el corazón de nuestra gente. Así que listo para conversar sobre un tema tan actual, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Así es, así es. Por ejemplo, hay personas que son nuevas en este ámbito del emprendimiento. ¿Cómo saber, cómo saber si tengo pasión para emprender? Mari Carmen, por principio el ser humano es un emprendedor, ¿no es cierto? El emprendedor quiere decir que inicia una actividad para algo. O sea, dentro de nosotros hay una energía innata que como ser humano para sobrevivir pues necesitamos emprender en algo. Si retrocedemos un poco el tiempo vamos a ver que nuestros antepasados, cuando se origina la especie humana, ¿no es cierto? Si no había ese espíritu de emprendedor, ¿no es cierto? Para sobrevivir y para reproducir la especie, no estaríamos como estamos ahora. Entonces tenemos una cualidad innata en nosotros que es el emprendedor. Ahora, claro, dentro del entorno donde nosotros vivimos hay muchas necesidades y esas necesidades tienen que ser cubiertas por un emprendimiento. Tenemos nosotros varias formas de emprender, no solamente en la parte económica empresarial, sino también en la parte cultural, en la parte comunitaria. Es decir, el ser humano mientras tenga bien cuadraditos esos tres cerebritos de pensar, sentir y hacer, ¿no es cierto? Vamos emprendiendo por donde vamos, ¿no? Desde una fiesta, si alguien dice, vamos a hacer una fiesta, entonces emprendemos algo, ¿no es cierto? Pero ya en el plano económico, en el plano empresarial, ya tiene sus propias características y sus propias dinámicas. Por ejemplo, cuando una persona quiere empezar a emprender, ¿usted qué consejo le daría? ¿Cuál sería su recomendación para poder invertir económicamente? ¿Cuál sería el monto mínimo o máximo para poder invertir según el negocio o según el emprendimiento que la persona desee, ¿no? Uh-huh. Imaginémonos que nosotros somos atletas y que estamos justo en la línea de arranque para una carrera, ¿no es cierto? Entonces, el emprendedor está justo en la línea de arranque y tiene tres carriles, digamos, por dónde empezar. El primer carril es la idea. O sea, yo tengo una idea. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo medio chusco para entender. Mi idea es vender helados calientes. Imagínense vender helados calientes, ¿no? Pongamos Claro. que esa sea mi idea.
Entonces Algo yo, innovador. innovador, claro. Entonces yo estoy en un carril, yendo a arrancar por ese carril con una idea. Ese es el uno. El otro carril es cuando yo me reúno con un grupo de amigos o mi familia y digo, hagamos algo, emprendamos algo, hasta la situación está difícil. Entonces, otro carril. Y el tercer carril es cuando yo miro y veo que en el mercado hay unas necesidades. Entonces, en resumen, nosotros como emprendedores tenemos tres carriles para iniciar. O yo tengo una familia, o tengo un grupo para emprender, o yo tengo una idea innovadora para emprender, o simplemente yo observé que en el mercado hay una necesidad y quiero emprender. Entonces son tres, ¿no es cierto? Son tres carriles. Ahora, de esos carriles, el que manda, el que determina todo es el mercado, o sea, las necesidades del mercado. Entonces, Mari Carmen, si por ejemplo tú tienes una idea innovadora, tienes que evaluar en el mercado si va a tener acogida o no esa idea. La otra cosa, Mari Carmen, si tú te reúnes con unos amigos, voy a emprender, entonces vamos al mercado para ver qué necesidades o qué puedo yo ofrecer a ese mercado. Entonces, desde la posición desde donde yo arranque, siempre será el mercado el que determine, ¿no es cierto?, qué tipo de necesidad y por lo tanto, qué tipo de producto y qué tipo de organización tengo yo que establecer. Por ejemplo, o sea, existen empresas, la mayoría hay diversidad, ¿no? Hay diversidad, pero sí me queda como una pregunta por hacerle, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas empresas que son competencia, como boutiques, como ropa, que ya han emprendido? Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en un emprendimiento? Ya, bueno, el mercado es como un pastel, ¿no es cierto? Cuando estamos en un cumpleaños tenemos un pastel y vamos partiendo los pedacitos de la torta para poder repartir a nuestros invitados. Entonces, el mercado, más bien dicho, el producto o una empresa que tiene un producto, por más grande que sea esta cobertura, nunca va a comerse todo el pastel. Siempre va a quedar un margen. Entonces, la expectativa o el reto de los emprendedores es ver cuál es ese pedacito de mercado que no está cubierto, ¿no es cierto? Que no está cubierto por estas grandes empresas o por estos monopolios que en un sistema capitalista existen. Entonces, si yo quiero tener éxito en ese mercado, yo tengo que buscar ese grupo de mercado, ese pedacito del pastel para yo atacar ahí. Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Es una marca tan conocida que está a nivel mundial, ¿no es cierto? No es que está copando todo el mercado, siempre hay nichos, siempre hay espacios para otros productos y de hecho hay otros productos, tales así que la misma Coca-Cola diversifica su producto para poder copar esos mercados. Pero ojo, pero ahí podemos investigar y también tener conocimiento de que Coca-Cola, la finalidad o la estrategia de ellos es no poder compartir la fórmula que tienen, ¿no? Digamos como la fórmula secreta. Claro, eso es propiedad de ellos, ese Eso es es el lo que gran les parte. hace diferentes a los demás. Y también por su Pero sí, publicidad, por su marca, ¿no? Muy reconocida. sí. Igual KFC. Si nos vamos Ujú, también a analizar un poquito las empresas grandes, KFC también tiene sus franquicias, también ujú. tienen como que su receta secreta y por varias generaciones se ha venido elaborando la misma, ¿no? Y han tratado más bien de mantener el mercado y también de mantener su empresa a flote, ¿no? Y han tenido buenas ganancias. Ujú. Sí, una empresa es como un ser humano. O sea, tiene una vida cíclica, ¿no? Una vida que nace, va creciendo, llega a una cumbre y después muere. Ese se llama el ciclo de vida de un producto o el ciclo de vida de una empresa. Entonces, estas empresas llegaron a un punto alto y ahí tratan de mantenerse con lo que tú dices, la publicidad, promociones, cambios de forma, servicios, etcétera, etcétera. Trata de mantenerse en la cumbre para no bajar. Pero como todo en este mundo, o como dice alguna canción, nada es eterno en el mundo, entonces se va deteriorando.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que innovar, definitivamente, tenemos que cambiar. Por eso es que mirando el ejemplo de la Coca-Cola, si bien es cierto, no ha cambiado la fórmula, pero ha cambiado la botella, la forma de la botella, del envase, ¿no es cierto? Ha cambiado la forma de publicitar. Se ha puesto la mira en ciertos segmentos de mercado y ya ha atacado. Con la Fanta, de pronto, ataca al segmento de jóvenes. La Coca-Cola ataca, digamos, a los adultos y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una muestra de cómo las empresas se van innovando de acuerdo al tiempo para mantenerse en esa curva y no caer de pronto abruptamente en el mercado y desaparecer. Entonces, con los emprendimientos pequeños, eso es lo que ha pasado. O sea, por falta de innovación o por falta de sintonizar con ese cliente, con ese mercado, entonces, estando arriba, caen abruptamente y desaparecen. Pero ahora, eso es lo que, bueno, es cierto, a veces uno tal vez ignorantemente, no nos capacitamos para poder emprender. Y uno de los requisitos es esto, tener una capacitación que te permite y te diga, bueno, mira, si tú tienes una idea, plásmala, escríbela. Y conforme tú vayas realizando algún taller de emprendimiento o cómo vender tu emprendimiento en redes sociales, entonces ahí es donde el emprendedor se pone pilas y dice, bueno, las redes sociales es el boom ahora en este año 2021. Es el boom donde todos utilizan las redes sociales, los Reels, los TikToks, el Facebook, el Instagram, para poder promocionar sus productos. Es importantísimo estas redes sociales. Bueno, también tengo entendido que si nos regresamos a los años 80, 90, no había redes sociales, pero había televisión, había radio, y ellos innovaban por medio de esos medios. No se le escucha. En tiempos más antiguos todavía, siempre se hacía promoción y publicidad. Por ejemplo, en la época donde surgió el mercantilismo, donde el comercio empezaba a dinamizarse, llegaban bufones o llegaban personas disfrazadas y a voz alta o con alguna cosa llamaban la atención. Entonces, esa era una forma de publicitar en esos tiempos donde no había radio, no había televisión, donde no había estos medios de comunicación que ahora tenemos. Sí. Ahora, hay una constante que siempre caracteriza a los mercados. Esa constante son las necesidades de la gente. O sea, todo puede cambiar, todo puede variar o todo puede desaparecer, pero lo que nunca va a desaparecer son las necesidades de la gente. Y en las necesidades de la gente, nosotros encontramos 14 subsistemas de necesidades, o sea, 14 niveles de necesidades. ¿Sí? Yo puedo solo enumerar, porque sería bueno ver cuáles son esas necesidades, porque eso para mí es la cantera desde donde pueden surgir los emprendimientos. Entonces, como yo te decía, Mari Carmen, y a los que nos están escuchando, yo tengo 3 opciones para emprender. La una es que de pronto amanezco inspirado y ¡pum!, se me viene la idea de un helado caliente, por ejemplo, ¿no? O si no, yo me reúno con mi familia y digo, hagamos algo, podemos hacer esto. O tengo la tercera opción que digo, bueno, vamos al mercado a ver qué necesitan. Vámonos a ver qué necesitan y ahí surge el emprendimiento, ¿no? Pero siempre, para terminar la idea, siempre vamos nosotros a llegar al campo de las necesidades de la gente. Y ahí está la cantera para nosotros poder emprender. Pero ¿qué pasa si el emprendedor simplemente tiene una idea, pero no tiene dinero para poder invertir? ¿A dónde acuden? ¿O cuáles serían las fuentes que les permita obtener ese dinero para poder sacar a flote su proyecto o su idea, su idea, ¿no? Mari Carmen, tú has topado un asunto muy, muy, muy crucial. Eso es lo que nos pasa a todos. Tenemos una buena idea o tenemos sintonizado una necesidad de mercado, pero a la hora del té resulta que no tengo dinero. Entonces, ¿qué hacer? La historia de los negocios nos ha ido demostrando y la gente hemos ido viendo también en la práctica
de que a veces el dinero no es el detonante para el emprendimiento, sino otro tipo de elemento. ¿Por qué? Porque más adelante el dinero se convierte en un elemento que hay que trabajarle. Entonces, hay cuatro cosas que necesitamos nosotros tomar en cuenta y que no es dinero. La primera, Mari Carmen, es la idea. La idea del emprendimiento, ¿no es cierto?, vinculado con el mercado, o sea, con la necesidad. Por ejemplo, si yo digamos que yo voy a hacer helados para diabéticos, entonces tengo la idea de un helado. ¿Y cuál es mi mercado? Los diabéticos. Entonces ya tengo idea y tengo mercado. Primer elemento. Segundo elemento, tengo que tener la motivación y la determinación para hacerlo. Y eso no es dinero, ¿no es cierto? El primero, la idea, no es dinero. El segundo, la motivación, la determinación, la decisión, tampoco es dinero. La tercera es las habilidades y destrezas que yo tengo para hacer los helados para diabéticos, ¿no es cierto? Y la cuarta es los recursos. Entonces ahí recién entra en los recursos y ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar una máquina, voy a necesitar un local y para eso necesito un capital, ¿no es cierto? Entonces mira que de todo el dinero nomás viene siendo uno de los elementos, uno de los 4 elementos y los otros 3 no son dinero. ¿De acuerdo? Entonces si tenemos claro eso, entonces podemos iniciar un camino. Bueno, mi querido Francisco, nos vamos a una pausa comercial y regresamos para que por favor nos hable un poquito más sobre estos pasos que son muy importantes para emprender, ¿no? Y tener en cuenta. Bueno, pero antes de irnos a una pausa comercial, permítanme agradecer a las radios aliadas, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. Y también volvemos con más en la radio online del Grupo Constructor Social y también vamos a hablar un poquito más sobre los pasos para emprender. Así que regresamos. Yadkuntur Deporte y Turismo, un programa enfocado en dar a conocer los interesantes y escondidos sectores del Ecuador, visitando barrios y comunidades, realizando actividades deportivas y generando turismo nacional. Yadkuntur es una propuesta que busca impulsar el desarrollo turístico del Ecuador y con la conducción de Araceli Pazmiño, Bolívar Donato y Edwin Carrera, estaremos contigo todos los días martes desde las 19:30 recorriendo juntos nuestro Ecuador turístico. Todos vamos a conocerlo. Un producto más de Colectivo Grupo Constructor Social.
Y ya estamos de vuelta, mis queridos televidentes y también radioescuchas. Bueno, estamos topando un tema súper importante para aquellas personas que desean emprender y no saben cómo hacerlo. Pues bueno, les estamos dando los pasos para realizar un emprendimiento y también hablar un poquito más a fondo del mismo, ¿no? Y tengo conmigo al invitado especial que es experto en emprendimientos. Él es Francisco Quinchaguano Mendoza. Bueno, y continuamos con más preguntas, con más información para aquellas personas que nos están escuchando, ¿no? Bueno, estábamos hablando un poquito sobre los recursos económicos. ¿Cómo puedo adquirirlos? ¿Cuáles serían aquí los procesos? Porque él nos comentaba por interno que existen dos procesos. ¿Qué quiere? El que quiere, estoy bien, y el que ya tiene. Háblenos un poquito de este tipo de procesos, ¿no? Sí, lo que siento es que este programa, o sea, quiere enfocar a esas dos situaciones. A la persona que quiere emprender, ojo con quiere, ¿no? El querer. Y la otra, la persona que ya tiene, que ya quiso, ya lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, yéndonos a la primera, empecemos por esto de la persona que quiere. Y cuando yo pongo énfasis que quiere decir que se despertó el interés y que tiene el camino abierto para desarrollar su voluntad y determinación para hacerlo. No sé si me explico. O sea, independientemente de que tenga plata o no en el bolsillo, pero el momento en que ya determinó y dice yo quiero, entonces eso ya es una gran inversión anímica como para poder emprender. Luego viene lo otro que decía yo, ¿no es cierto? El otro viene ya la idea. A ver, ¿cuál es la idea? A tratar de hacer algo gráfico, ¿no? Entonces, de pronto yo estoy así, como dormido, como a veces abrumado, no sé qué hacer, me quedé sin trabajo, y de pronto me despierto y digo, no, tengo que emprender algo, voy a emprender algo. Entonces ya tiene la idea, ya tiene la determinación. Ahora, ¿en qué? Entonces tengo que desarrollar la idea, ¿no es cierto? Y una vez que tengo la idea, digo, bueno, ¿tengo o no habilidades para eso? Entonces, mira que he hecho el ejercicio, en mí he hecho el ejercicio siguiendo estos 3 pasos. Entonces, cuando yo ya me desperté y digo, quiero emprender, primer paso. Segundo, la idea, helados para diabéticos. Tercero, mi mercado, los diabéticos, ¿no es cierto? Ya tengo esos 3 elementos, mis habilidades, y si no los puedo, los voy a aprender, pero tengo las 3 cosas. Ahora sí, tengo que ponerme a escribir, a desarrollar la idea o el anteproyecto de mi emprendimiento, y ahí tendré que determinar qué necesito, ¿sí? ¿Qué dinero necesito, qué inversión, qué presupuesto yo necesito. Tengo ese presupuesto, y si no lo tengo, ¿a dónde puedo acudir? Entonces voy abriendo esos caminos, voy despejando el camino para encontrar las respuestas que yo necesito. Pongamos que yo para los helados para diabéticos necesito $5,000. Pongamos. Entonces, de los $5,000 yo tengo 1,000, me falta 4,000. Entonces, ¿a dónde voy? Y empiezo a buscar, ¿sí? Voy a cooperativas, voy donde un amigo, donde un familiar, entonces empiezo a buscar el financiamiento. Entonces, mira que esto viene después de la idea, ¿no? Y no antes. Porque el momento en que yo digo, quiero emprender, meto las manos al bolsillo y me encuentro que no tengo nada, me pegué y me quedo otra vez ahí. Pero antes de que llegue el financiamiento, ya debemos hacer un plan de negocio. Desarrollemos la idea, Maricarmen. Primero desarrollemos la idea. Entonces voy a coger una hojita, y voy a escribir mi idea, mis primeras ideas, porque esto, mi querida Maricarmen y las personas que nos escuchan, esto se trabaja es con información, información. Entonces, como yo tengo la idea de helados para diabéticos, pero no tengo la habilidad, entonces le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi amigo, le pregunto a alguien que me diga cómo se hacen los helados, o si es que hay un curso, sigo ese curso, pero entonces estoy adquiriendo información. Ese es el primer capital que yo tengo que fortalecer. Y entonces, una vez que tengo eso, es decir, desarrollado una idea, he concretado la información, entonces ahora sí, para obtener un crédito o para vender esa idea a otra persona, ahí empiezo a desarrollar ya un plan de negocios.
pero cuando tengo ya la idea ya desarrollada. A veces yo me voy a un plan de negocios, pero resulta que no está bien definido cuál es el producto ni cuál es la necesidad, ¿no es cierto? Bueno, en realidad sí. A veces uno como es, bueno, uno está empezando en este mundo y a veces te queda, o sea, a veces uno es ignorante, ¿no? Y dice, pero no, pero ¿y si solo invierto $500? ¿Y si solo invierto por 100? Existen, yo he conocido casos y también lo he escuchado, que comentaban, dicen, bueno, realmente yo nací con ese emprendimiento, nací, ¿por qué? Porque desde niña, a mí, por ejemplo, lo comento ahora, decía una empresaria, bueno, dice, yo cuando era niña me regalaron unas estampitas para pegar en mis cuadernos. Entonces, ¿qué hice yo cuando era niña? Yo veía cuántos tenía y de eso yo cogía y vendía y ya tenía para volver a comprar más estampitas y poder invertir y tener mis ahorros. Entonces, yo creo que aquí la finalidad no es poder invertir en grande, sino de lo poco que tú tienes, de ese poquito, poder sacar algo que no sea como usted lo mencionaba en este ejemplo, helados, no sé, helados calientes, ¿no? Pero Helados sí, para diabéticos. claro, para diabéticos, pero vámonos al hecho de que existen personas que realmente dicen, guau, pero no tengo $5,000, pero puedo emprender en algo más pequeño, como por ejemplo, qué sé yo, haciendo manillas, que no invierto mucho, por ejemplo. Ahí puedo gastar unos $5 en comprar el material y elaborar los mismos que me van a permitir a mí vender, por ejemplo, un collar en $15, ya tengo como ganancia $10. Entonces, con esos $10, 5 son para mí, los pongo en ahorro y esos 5 sigo comprando más material para seguir vendiendo mis productos. Y así me doy a conocer, no solamente vendiendo a mis amigos, a mis amigas, a mis familia o algún conocido, sino que también me hago conocer por redes sociales. Y es ahí donde viene mi pregunta. Es importante también formar parte de este mundo nuevo que son las redes sociales. ¿Qué tan factibles son y qué tan importantes son, ¿no? Entonces, no sé si cuando uno empieza a emprender, cuando uno empieza a emprender, es importante iniciar primero por las redes sociales o hacerte conocer simplemente por medio de tus amigos. Eh, yo creo que hay que utilizar las herramientas que tenemos a mano. O sea, es el boca a boca, eso nunca se va a terminar, esa forma de publicitar el boca a boca. No, por más tecnología que tengamos, eso nunca se va a descartar. Esa es la doméstica, digamos. Y lo otro es la tecnológica, ¿no? Los medios tecnológicos, eso es imprescindible. Pero para utilizar cualquier medio de comunicación o de difusión, necesitamos tener claro por lo menos 3 cosas. Primero, ¿a qué mercado voy yo a irme? ¿A qué segmento, a qué grupo de mercado o de clientes voy a irme? O voy a atacar, en el buen sentido de la palabra. Y la segunda es, ¿cuál es mi producto? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿No? Cuando digo propuesta de valor, estoy hablando de un producto que sea novedoso, innovador, pero que también tenga sus beneficios. Entonces, cuando yo digo helados para diabéticos, de pronto no es un chiste, de pronto puede ser una realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese helado va a tener las vitaminas, va a tener no va a tener dulce, va a tener los elementos justo para una persona que sufre diabetes y no le va a hacer daño, pero en cambio va a satisfacer una necesidad y un deseo, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cosa es que, ¿cómo llego a esos diabéticos? Y voy a decir, a ver, voy a llegar a los diabéticos de Pichincha. Y para eso voy a utilizar estas redes, para eso voy a utilizar el Instagram, voy a utilizar el Facebook, voy a utilizar esto. Entonces, ¿me entiendes? Ahí viene lo que tú dices.
es bueno o no utilizar las redes sociales, pero claro, es un instrumento que tenemos y hay que aprovechar, pero para eso también nosotros tenemos las técnicas y las orientaciones necesarias para saber utilizar esos medios, porque no podemos salir ahí como diría, pues como bombo en fiesta a lanzar las redes sin tener la idea clara y sin tener a qué grupo, claro, a qué grupo me voy a dirigir. Claro, porque existen, por ejemplo, emprendedores que inician esta nueva, digámoslo así, yo lo digo así, una nueva carrera, porque uno aprende desde cero. Entonces dice, yo voy a lanzar así, pero no se dan cuenta a cuál segmento dirigirse. Y es ahí donde cometen a veces, digámoslo, no error, sino como, más bien como una equivocación tal vez. Un exceso de emoción, un exceso de emoción y de expectativa. Sí, exceso de emoción, sí. Entonces dices, no, pero sí a todos, que no sé qué. Entonces, a veces hay que analizar, como usted nos aconseja y nos recomienda, analizar la segmentación para poder llegar a tales y a tales personas. Uh-huh. Y ahí, Mari Carmen, ahí nosotros contamos con una herramienta súper valiosa. Aparte de las herramientas tecnológicas que tú ya mencionas, y aparte de otras que pueden haber, ¿no es cierto? Pero hay una herramienta súper valiosa que no nos cuesta nada, solamente necesitamos de saberle manejar, y eso se llama inteligencia. el cerebro, ¿no? Entonces, Mari Carmen, que aquí resulta una cosa tan bonita, ¿no? Nosotros tenemos 3 comandos aquí en el cerebro. Un comando, que es la corteza cerebral, que es la corteza del conocimiento. Es la parte del cerebro del conocimiento, de la racionalidad, de la información. Y el otro lado del cerebro, ¿no es cierto?, es el cerebro de la emoción, del sentimiento, de la creatividad. Y el tercer segmento del mercado es el de la práctica, el del dinero, el del presupuesto, el de la empresa. Entonces, ¿cómo utilizamos esto frente a un emprendimiento? Utilizo el cerebro derecho para imaginarme un producto, o sea, para generar la propuesta de valor. Digo, a ver, helados para diabéticos, sí, ¿no? Sí puede resultar. Entonces me empiezo a imaginar la necesidad que tiene un diabético de pegarse un helado y no puede, porque nadie vende un helado apropiado para él. ¿Te das cuenta? Entonces, cerebro derecho de la imaginación, de la creatividad. Y viene el cerebro, el racional, que busca la información. ¿Cuántos diabéticos hay? ¿Qué elementos tiene que tener el helado? Entonces viene la investigación. Y el cerebro central viene las habilidades. ¿Cómo hago el helado? ¿Dónde me pongo? ¿Cuánto me cuesta? Entonces mira que tenemos esas 3 cosas, ese ciclo de los 3 cerebros para poder enfocar un emprendimiento y no lanzarnos al aire y después caer abruptamente. Es ahí donde yo siempre digo, ahí ya tendríamos nosotros, como usted dice, la inteligencia es lo que también importa muchísimo, y es ahí donde, bueno, poniendo su ejemplo, en este caso, tendría el emprendedor que dirigirse a hacer primero una encuesta, analizar, ver qué es lo que necesito y también hablar con los doctores, qué es aconsejable poner en ese lado. Uh-huh. ¿Qué es lo que se le recomienda? ¿Qué es lo que me recomienda a mí como emprendedor poder poner esos ingredientes importantes y especiales? ¿Para qué? Para que el consumidor diga, wow, realmente este helado para mí lo voy a consumir porque me ayuda para tales y tales cosas. Uh-huh. Justo lo que tú dices, Mari Carmen, exactamente es así la cosa. Y para fortalecer esa idea que tú nos acabas de dar, voy a poner un ejemplo, un gráfico. Hagamos cuenta que estamos dentro de la casa. Y dentro de la casa se me ocurre todas estas ideas. Todo el helado para diabéticos, ¿no es cierto? Ya tengo más o menos configurada la idea. Ahora me toca salir fuera de la casa para hacer lo que tú dices, investigar. Entonces me voy donde el médico, me voy donde el dietético, me voy donde la gente, el nutricionista, para que me dé información científica y técnica de qué tiene que contener ese helado. Y luego también me voy a ver proveedores de las máquinas para hacer el helado. ¿Sí? Me voy a ver fuentes de financiamiento donde me pueden dar. Entonces mira que un trabajo hago dentro de mi casa
o sea, dentro de mis tres cerebros, pero otro trabajo hago fuera de la casa para investigar. Entonces lo que tú dices es correcto, buscamos información. Y como digo, el mayor capital para todo esto que nosotros queremos emprender es información. Información, información, información. Entonces, ya tengo la emoción, ya tengo la creatividad, ahora me toca información y luego viene la ejecución con el cerebro central. Pero cuando uno inicia cualquier emprendimiento, ¿es importante una alianza con otra empresa o con otra persona? Ah, caramba. Mira, Mari Carmen, sí, tú tienes claras las ideas, ¿no? Desde luego, porque yo solo no lo voy a poder hacer. Entonces tengo que ver mis aliados. Entonces, ese es otro trabajo que tengo que hacer detrás de la casa, ya para seguir con el ejemplo gráfico. Entonces voy detrás de la casa y voy a ver quién me puede ayudar, cuáles pueden ser mis aliados. Y con ellos yo puedo hacer alianzas, ¿no? Puedo hacer acuerdos. Entonces, de pronto, esos aliados, imagínate que los podemos incluso dividir en dos ámbitos. Los aliados del ámbito privado y del ámbito público. En el ámbito público puede ser un aliado el municipio, a través de Conquito, por ejemplo, ¿no? Puede ser el Consejo Provincial, ahora que el Consejo Provincial tiene una apertura y que tiene una atención muy especial es otro aliado. En el sector público, imagínate, ¿ya? Y en el sector privado voy a ver quién puede ser mis aliados. De pronto los productores de frutas son mis aliados. Entonces, imagínate cómo uno va armando. Hay una matriz que me gustaría compartir, bueno, que está al alcance de todos, que se llama Canvas. Entonces, en el Canvas yo voy determinando desde afuera cuál es mi mercado, cómo tengo que llegar al mercado, cómo voy a comunicar con el mercado. Y atrás voy viendo cuáles son mis actividades que tengo que hacer, cuáles son mis aliados, cuáles son la gente que me va a apoyar. Entonces, es una linda, como te digo, es un lindo ejercicio de la vida, porque esto es una opción de vida también, el emprendimiento, ¿no es cierto? Pero que haciéndolo organizadamente, metodológicamente, con la ayuda, con la orientación, como esta radio, por ejemplo, entonces estamos ayudando, orientando muchísimo, muchísimo a la gente para que pueda encontrar un camino más luminoso. Sí, realmente es así. Bueno, escuchaba pues por ahí algunos comentarios que nos decían que si es importante para emprender, las alianzas sí, es importante, pero si también adicional a eso es primordial agregar, no, contratar a alguien que te ayude en publicidad, que te ayude en un poquito más en armar tu producto, no sé, con materiales específicamente necesarios para el proyecto que tú quieres emprender. Sí, exactamente. Si yo estoy pensando, sigamos con el ejemplo del helado para diabéticos. Yo tengo que asesorarme, ¿y no es cierto? Y mucha gente me va a dar información de pronto por la amistad, por la relación que hay. Pero hay otra gente, hay otra información que yo necesito invertir, que yo necesito pagar, ¿no es cierto? Un médico, por ejemplo, o un dietético, de pronto quiero hacer una consulta, la consulta vale $10, entonces me toca invertir, me toca también tomar en cuenta esas cosas, ¿no es cierto? Pero el asunto es buscar información, el asunto es llegar a un punto óptimo donde yo, con toda la información que pueda recabar, esté seguro que ese producto va a dar resultado, ¿no es cierto? No solamente en su diseño, en su conformación, sino también en el segmento a donde voy a llegar. Entonces, yo necesito saber, por ejemplo, cuántos diabéticos hay en Pichincha, si es que ese va a ser mi segmento territorial. Pero de esos, ¿cuáles son adultos? ¿Cuáles son niños? Porque tengo que hacer helados para diabéticos adultos y también para niños. Entonces, todo eso implica una metodología, un camino, perdón, que hace necesario una metodología. Así es, mi querido Francisco. Bueno, permítame quiero más bien que me regale unos minutitos porque nos vamos a un corte comercial, pero quiero también seguir agradeciendo a las radios aliadas Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Así es. Bueno, ya estamos de vuelta y como siempre con mi invitado especial, Francisco Chaguano, bueno, que estamos hablando un poquito de los pasos de cómo emprender. También quiero recordarles que el Grupo Constructor Social, porque pensamos en ti, queremos asesorarte y también dictamos charlas para desarrollar y dar a conocer tu emprendimiento. ¿Cómo? Pues yo te doy la solución. Comunícate a los números que están en pantalla, a las oficinas también, o te puedes acercar a las oficinas ubicadas en Quito, Avenida 10 de Agosto y Río Frío, edificio Bernalcázar, 1015, oficina 8 o 1508. Bueno, y también recordarles también que nos pueden seguir en redes sociales, en la página de Facebook como Grupo Constructor Social. También queremos agradecer a las radios aliadas, Voces de Milano en Italia, la 593, la radio del pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online. Bueno, como seguimos con estos pasos que son tan importantes para emprender, mi querido Francisco, nos comentaba algo por interno. ¿Nos puede manifestar y también dar a conocer lo que es importante, que a veces nosotros dicen, bueno, yo quiero emprender, no tengo mucho, pero sí invierto, por ejemplo, en hacer tamalitos. Y hay personas que viven de eso. ¿Y qué es lo que les motivó? Es nuestra pregunta. Uh-huh. Seguramente, en primer lugar, lo que les motivó fue la necesidad. O sea, la necesidad es el motor que mueve a la gente a hacer cosas, desde pequeñas hasta cosas grandes, ¿no? Esto es como en el amor también. Es decir, siempre hay una necesidad de amar, de que alguien, ¿no es cierto?, nos entregue también ese cariño. Entonces nace la necesidad y nace la acción. Entonces la gente que vende sus tamales, que vende sus humitas, que vende sus buñuelos, o sea, primerito se motivó a través de la necesidad. Y segundo, el factor que también le puede haber motivado es su familia. O sea, cómo mantener a su familia, cómo mantener sus hijos en situaciones tan adversas que tiene la mayoría del pueblo. O sea, no hay trabajo, no hay empleo. El sector público ni el sector privado en estos momentos está en capacidad de abrir fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué nos queda a la sociedad? Y esto no de ahora, sino desde hace muchos tiempos atrás, es la tercera opción, la autogestión, el emprendimiento solidario, el emprendimiento asociativo, el emprendimiento familiar. Pero para todo esto también se necesita justo lo que estamos hablando contigo en esta noche, ¿no es cierto? Las herramientas, los enfoques, las ideas, los caminos, compartir todas esas experiencias para que tengan más luces estos emprendedores. Pero dentro del camino económico existen empresas privadas y públicas que también ayudan al emprendedor para aportar un poquito, ¿no? Económicamente, dando préstamos con una tasa a veces alta, pero que también te ayuda para poder invertir. Y hay casos que también existen empresas que te dan con una tasa un poquito menos de la que te da el otro banco. Entonces, es ahí donde yo digo, cuando uno quiere emprender y dice, pero ¿y si es que el banco no me aprueba el préstamo? ¿Y cómo puedo pagar yo? ¿Cómo puedo pagar si todavía yo no tengo nada? Y no sé si voy a avanzar a pagar mi primera cuota. ¿Existirá algún banco que me permita a mí un lapso de tiempo para poder yo por lo menos recaudar en mi primera o segunda o tercera venta algo y poder pagar como ¿cuál sería la palabra correcta? Como una prórroga sería para poder cancelar? Como un plazo, ¿no? Como un plazo, como una prórroga, como una negociación de pago, ¿no? Pero es ahí donde yo digo, a veces los emprendedores tienen miedo a pedir préstamos porque no saben si el banco les va a dar lo que ellos necesitan.
y a veces dicen, es que, mira, son muchos años que tengo que pagar el préstamo para, y apenas he vendido una cuarta parte de lo que estoy invirtiendo. Sí. Mira que ahí, Que vayan teniendo como un presupuesto, como una contabilidad de lo que están invirtiendo o emprendiendo en su producto. para eso es importante el plan de negocio. Ahí Ay, entra el plan de negocio, claro, porque en el plan de negocio tú tienes la proyección de ventas, la proyección del mercado y también tienes el presupuesto. O sea, todos esos son elementos que constan en un plan de negocio. Entonces, cuando yo tengo dentro de ese plan de negocio, cuando yo voy al presupuesto, ¿no es cierto? Ahí voy a encontrar cuánto va a ingresar y cuánto tengo que egresar en el presupuesto. Por eso es presupongo que estos ingresos voy a tener, presupongo que estos egresos voy a tener, ¿no es cierto? Y dentro de esos egresos, ¿cuánto de interés tengo yo que pagar? ¿No es cierto? Y de acuerdo a las ventas que voy a tener, que estoy proyectando, voy a ver si es que me va a alcanzar o no a cubrir ese crédito. ¿Por qué? Porque el interés es un costo para mí. Es un costo. Si yo, estos $10 o estos $100 de interés es un costo para mí que tengo que cubrir con qué. No de mi bolsillo, sino con las ventas. Entonces, esa es la importancia de tener un plan de negocios, de emprendimiento, de un negocio, por más pequeño que sea, tener un plan de negocio. Eso nos va a obligar a tener, obviamente, un flujo de caja y también un plan de financiamiento. ¿No es cierto? O sea, el plan de negocios es mamá y la mamá tiene algunos hijitos. El plan de marketing, el plan de ventas, el plan de financiamiento. Esos son los hijitos de la mamá que se llama plan de negocio. Y la otra cosa que dijiste tú, Mari Carmen, que es sumamente importante, eso de buscar las fuentes de financiamiento. Entonces ahí lo que tengo que decir, queridos amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, nosotros, a más de desarrollar nuestro espíritu emprendedor, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de gestor, de capacidad de gestión. ¿Qué es esa capacidad de gestión? El hecho de ir a buscar el proveedor de crédito en una cooperativa, en las mismas instituciones públicas que tienen programas de ayuda, de apoyo. Entonces tengo que gestionar, así como gestiono los proveedores de las frutas, de la materia prima, tengo que gestionar los proveedores de los servicios de transporte, de los servicios de financiamiento. Entonces yo digo, tengo el espíritu emprendedor, quiero emprender, tengo esto, estoy haciendo esto, pero también tengo que gestar, tengo que tener la capacidad de gestión, de hacer las cosas. Entonces mira que son dos energías que se unen para una finalidad. pero, por ejemplo, existen bancos que te piden tantos requisitos para un crédito, para un microcrédito, y a veces hasta les detienen a hacer este emprendimiento, les detienen a sacar su producto, su ingenio. Y es ahí cuando a veces las personas decaen y dicen, churos, lo que pasa es que no tengo esos requisitos o no cumplo con esos requisitos. Lamentablemente no puedo seguir con mi proyecto empresarial. Ese es un talón de Aquiles bien, bien tenaz. Las fuentes de financiamiento es un talón de Aquiles que viene sufriendo todo este sector de los emprendimientos individuales y también colectivos. Y también del comercio autónomo, ¿no? Pero al momento, digamos que en el mercado financiero tenemos, yo he identificado tres grupos. O sea, el grupo convencional, que serían de los bancos donde te exigen los requisitos que tú dices, ¿no es cierto? Y el otro sector de las cooperativas que se parecen a los bancos, que igual tienen las mismas o casi iguales exigencias. Pero hay un tercer sector donde están cooperativas, donde están cajas de ahorro, donde están ciertas instituciones y organizaciones de crédito que tienen más mirada hacia el micronegocio, hacia los pequeños negocios, donde evidentemente las tasas de interés o las facilidades van a ser distintas. Entonces, todo eso implica buscar, informarnos, averiguar dónde están. Yo mismo que he estado buscando algunas fuentes me he encontrado con que sí hay posibilidades en una cooperativa X, en una cooperativa, pero hay que hacerlo. Yo voy a poner solo un ejemplo, no estoy haciendo publicidad, pero hay la cooperativa
Jardín Azuayo, ¿no? Que ya está en Quito, que tiene una mirada muy especial para los emprendimientos, sobre todo solidarios. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a averiguar allá cómo está el asunto? Y en fin, hay muchas instituciones, muchas organizaciones que manejan créditos exclusivamente para estos sectores. No será lo mejor, pero por lo menos comparado con lo convencional, sí habrán ciertas ventajas. Así es. Y le comento también que existen cooperativas que tienen créditos comunales, donde se unen grupos de empresarios y sacan un monto X, y cada uno se reparte el monto pues que tenían planificado para su emprendimiento, para lo que deseen, y cada fecha, ellos eligen una fecha establecida y esa fecha todos tienen que cubrir el monto y pagar. Caso contrario, esa es una de las facilidades que también las cooperativas ayudan mucho a los emprendedores. Pero ¿qué pasa si uno se retrasa? Se retrasa totalmente y no vuelven a renovar el préstamo para cuando necesiten más dinero. Entonces, ¿qué es lo que pide la empresa que les presta este dinero? Les pide que sean responsables. Todos, si firman un contrato, al banco le respalda muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, y siempre va a haber un representante legal que cubra la deuda. Pero existen casos, por ejemplo, que hay emprendedores que se demoran en pagar y se termina el contrato y les cobran al representante legal, se abren los empresarios, se abren los emprendedores y queda como único deudo la persona que ya nombré anteriormente. Entonces, no sé si será tan factible que se haga este tipo de créditos comunales para poder ayudar al emprendedor, o simplemente que el emprendedor haga por sí solo el préstamo. Sí, la modalidad que tú dices, eso funciona cuando se trata de emprendimientos asociativos. ¿Sí? En emprendimientos individuales eso no va a funcionar, porque a mí, ¿qué me va a respaldar? El banco me va a pedir un garante, y mi garante va a ser mi hijo, mi esposa, mi amigo, lo cual es una cuestión bastante difícil. Pero ya tratándose esta modalidad que tú estás manifestando y que sí funciona, es cuando se trata de emprendimientos asociativos. Entonces, yo, Francisco Quinchaguano, voy a hacer un crédito, pero como pertenezco a una asociación y hay un acuerdo, aquí es importante, los aliados, hay un acuerdo entre mi asociación con el Banco X. Entonces el Banco X dice, nosotros vamos a abrir una línea de crédito con garantía compartida o con garantía asociada. ¿Qué quiere decir eso? De que yo, Francisco, voy a un crédito, necesito $3,000, pero quienes van a ser mis garantes es la gente de la asociación. Entonces yo hago un grupo de 5, de 6, y ese es mi grupo de crédito. Entonces cuando pongamos, me toca a mí el crédito, mi grupo me respalda, es mi garante. Y cuando a Mari Carmen le quiere hacer un crédito, nosotros el grupo te respaldamos. Entonces si yo no pago, entonces el resto tiene que pagar. Entonces esa es la modalidad que funciona, y que sí funciona y hay en algunas partes. Por ejemplo, yo conozco en Imbabura. En Imbabura se hace. Pero todo esto también depende de algo importante, Mari Carmen, y gente que nos escucha. Es importante la asociatividad. Para hacer estos acuerdos con los bancos, con las entidades de crédito, yo necesito una asociación, necesito estar asociado, organizado, porque entonces puedo yo hacer un acuerdo, un convenio de trabajo con un banco. Por ejemplo, hablando del Jardín Azuayo, si yo tengo una organización X, yo voy al Jardín Azuayo y le digo, ¿sabe qué? Tengo 100 socios y los socios necesitamos crédito. Trabajemos sobre una modalidad y hagamos un acuerdo, hagamos un convenio con las garantías del caso. Entonces, el respaldo es de institución a institución. Pero si yo estoy solo, si yo no tengo una asociación, me va a ser sumamente difícil, y ahí sí voy a someterme al problema que tú mencionaste. Me van a exigir muchos requisitos, me van a exigir garante, me van a exigir que tenga casa, me va a exigir, en fin, una serie de cosas, y yo me quedo sin la posibilidad de un crédito. Es que efectivamente es así.
pero lo importante aquí es que las empresas privadas y públicas puedan apoyar los emprendimientos nuevos. Lo primordial aquí es simplemente rescatar estos 3 puntos importantes, estos 3 pasos que también te van a permitir a ti analizar correctamente lo que tú quieres emprender, lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres ganar también. Y yo creo que también aquí en Ecuador existen infinidad de emprendimientos que tal vez por A o B motivos no fueron o no son tan conocidos, pero que tal vez por grupos pequeños lo están conociendo, ¿no? Y a veces quieren, no sé, quieren, por ejemplo, hacerlo conocer un poquito, pero les da miedo arriesgarse a pagar dinero en marketing, dinero en invertir para materia prima, dinero para esto, dinero en redes sociales, porque hasta para pagar en redes sociales, para que sea conocido tu producto, también lo tienes que hacer, también te pide. Entonces, más bien, simplemente me encantaría muchísimo que usted nos ayudara con los últimos consejos en emprendimiento, porque estamos ya por finalizar el programa y no sé, nos dé una recomendación y también a todos los que están escuchando, pues tomen en cuenta estos pasos para que puedan emprender bien. A veces, como dicen, uno se emociona tanto y a veces como de la emoción dice, ay, ya quiero, ya tengo mi emprendimiento y lo único que me falta es el dinero. Pero no importa, trataré de buscar los medios para poderlo hacer y ejercer, ¿no? ¿no? Sí, digamos que así como una especie de síntesis, ¿no? Para el emprendimiento. Primero tenemos dos ámbitos. El ámbito de la gente que va a emprender, que quiere, que está en la perspectiva de emprender, y el ámbito de la gente que ya tiene emprendimientos. Es la primera cosa. La segunda cosa es que nosotros no necesitamos tener dinero para emprender al inicio. O sea, no es que yo meto la mano al bolsillo y no tengo dinero, ya no emprendí y no me muero. No. O sea, por ahí no es el camino. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa es que manejamos una máquina tan espectacular que la tenemos que aprender a manejar bien, que se llama cerebro. El cerebro tiene 3 cualidades o 3 comandos, ¿no? El comando racional para buscar información, el comando emocional para la creatividad y el comando de la práctica para ya hacer el negocio. Entonces, no olvidarse, más bien hay que entrenarse en el uso del cerebro, porque cada cerebro tiene sus competencias que nos van a permitir a nosotros manejar de mejor manera. Tú mencionabas hace un rato, dices, de pronto tengo la idea, ¿no es cierto? Lanzo la idea, me emocioné. O sea, ¿qué utilicé ahí? Solo una parte del cerebro de la emoción, pero no utilicé el cerebro de la información. Y de pronto el cerebro del dinero se puso al servicio de la emoción y perdí ese dinero. Entonces hay que combinar las 3 cosas. La tercera cosa es que nosotros, antes de ir al dinero, a la fuente de financiamiento, nosotros necesitamos esa idea de negocio o esa idea de producto vinculado con un segmento de mercado. O sea, eso es así. Cualquier cosa que yo vaya a inventar o que vaya a innovar o a mejorar, tiene que estar siempre pensado en un grupo o un segmento de mercado. No para lo general, sino para cierto grupo de mercado. Porque los helados para diabéticos, de pronto los adultos no lo quieren, pero los niños sí. O sea, hay que comprobar, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué me voy a lanzar un helado para diabéticos en general? Cuando sé que los adultos no van a consumir sino solo los niños. Y los niños de pronto diabéticos son un número menor que los adultos, por poner un ejemplo, ¿no? Y el siguiente elemento es de que nosotros, digamos, entre nosotros hay el valor de la asociatividad como una forma de cumplir con el eslogan que tú dijiste al inicio. Juntos caminamos lejos. Solitos caminamos solo 5 pasos, pero juntos caminamos lejos. Entonces, asociados, con emprendimientos asociados, nosotros podemos lograr negociaciones con mucha ventaja para nuestros socios. Entonces, si estamos asociados, yo puedo hacer negocios con mis proveedores y tener un precio más adecuado.
Si yo estoy asociado, puedo hacer convenios con las entidades crediticias para tener unas ventajas en mis fuentes de financiamiento. Y como asociados, nosotros podemos hacer convenios con las instituciones públicas para acogernos a los programas que tienen establecidos para emprendedores, como Conquito, como el Consejo Provincial. No sé si el MIES, ahora con este gobierno, con enfoque neoliberal, es bien difícil que tengamos claras ayudas al respecto, ¿no? Entonces, si hay caminos, si hay elementos, no nos deprimamos, busquemos información, busquemos ayuda, busquemos apoyo, sigamos a esta radio, porque de esta radio van a salir muchas luces para nuestros emprendedores. Así es, el espíritu emprendedor, como siempre, requiere de unos conocimientos, habilidades y también actitudes. Debemos saber trabajar también en equipo, que eso es lo más importante hoy. También ser capaces de organizarse por objetivos, de planificar y de negociar. Desarrollar el pensamiento, como usted dice, el pensamiento crítico y creativo. Así que recuerden esto a todos nuestros televidentes y radioescuchas, pues recuerden que emprender no cuesta nada, simplemente pongan estos 3 pasos importantes y les juro que poco a poco van a ir viendo resultados y lo más importante, también recibir un poquito de ganancias, también para poderse alimentar uno mismo, poder alimentar también a nuestros seres queridos. Bueno, mi querido Francisco, fue un honor haber compartido con usted esta entrevista tan importante que realmente hemos aprendido. Yo he aprendido mucho de usted, aprendo de todos los entrevistados que tengo aquí en el programa y a veces es muy importante recordar este tipo de palabras importantísimas, porque son como que esa patadita que tú a veces dices, ya ahora necesito una señal que me diga algo, si quiero emprender o no quiero emprender. Y aquí estamos para poderte dar esa patadita, tal vez ese mensaje que necesitabas para decir, no, hoy amanecí con ganas de emprender y escuché en tal radio lo que dijo tal persona y sí, creo que tiene razón. Voy a hacerlo, voy a cumplir, voy a buscar información, voy a buscar fuentes de financiamiento para poder emprender. No quedarse sentados y ver cómo pasa el tren sin hacer nada. Solo queda en una idea ahí. Más bien, sigan, busquen y encontrarán los mejores resultados. Así es, Mari Carmen, yo quiero agradecer esta oportunidad y también ponerme a las órdenes para cuando se requiera seguir compartiendo con nuestros amigos, con la ciudadanía. Y quiero finalizar resaltando 2 cosas que también tú dices, ¿no? Yo también me he inspirado, voy aprendiendo de ti. La palabra aprender y la palabra emprender. Mira que las 2 tienen la palabra prender, el verbo prender. Para aprender, ¿no es cierto? Estoy aprendiendo, estoy prendiendo una vela, prendiendo una luz del conocimiento. Y cuando yo digo emprender, estoy prendiendo un camino, estoy iluminando un camino a seguir con un emprendimiento, con un negocio. Las 2 van de la mano, aprender y emprender. Las 2, luz, camino, futuro, oportunidad. Y éxito también. Y éxito. Sí. Y éxito. Bueno, muchísimas gracias a nuestros radioescuchas, también a mi querido Francisco por regalarnos estos pasos que tenemos para poder realizar un emprendimiento, que son muy importantes. Bueno, más bien quiero dejarles este mensaje de motivación a todos nuestros emprendedores, empresarios y el público en general, ¿no? Que nos escuchan y nos ven también en Facebook. En la vida triunfa el que persevera, el que se esmera, el que persiste, el que sabe que no es fácil, pero continúa insistiendo. Sí, se cansa, pero descansa y continúa. Jamás me rindo, dijo alguien. Jamás me rendiré. Una frase de un emprendedor exitoso
donde nos invita a meditar, a pensar y analizar y a actuar. Así que les dejo este bello mensaje para que recuerden que nosotros sí podemos lograr muchas cosas si nos lo proponemos. Así que el día miércoles estaremos con más invitados especiales donde vamos a aprender de todo, a aprender cómo sacar un producto, cuáles son productos nuevos de temporada, bueno, un sinfín de emprendimientos que todos los miércoles van a estar informándose. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles con más información. Gracias. Todos los miércoles a las 7 p.m. en vivo, entrevista a los emprendedores e impulsamos sus productos en el programa radial Construyendo Emprendimientos. Mira y escucha los nuevos productos en el Ecuador los días miércoles a las 7 p.m. Si quieres ser entrevistado, envíanos tu información al correo raíces-de-barrio@gmail.com.